La historia no es lo que pasó, la historia es lo que alguien decidió contar. A menudo pensamos en el pasado como una roca sólida e inmutable, pero la verdad es mucho más frágil. Lo que estás a punto de escuchar son 7 pruebas de que nuestra memoria colectiva es, en el mejor de los casos, una reconstrucción y, en el peor, una mentira piadosa. Desde un papa podrido sentado en el banquillo de los acusados hasta la verdadera y decepcionante función de la katana samurái. Desde una estatua en el Atlántico que no debería existir hasta 2 imperios que se miraron durante siglos sin tocarse. Prepárate para cuestionar lo que creías saber. Esto no es solo historia, es la autopsia de nuestras propias leyendas. El mito de la muerte perfecta, las vidas grandiosas, rara vez terminan simplemente cerrando los ojos. Parece que la historia exige un telón final dramático. Pero para Sófocles, el dramaturgo más célebre de la Edad de Oro de Atenas, el final llegó con múltiples guiones compitiendo entre sí. En el invierno del año 405 a.C., el hombre que regaló a la humanidad Edipo Rey y Antígona se convertiría en un mito en sí mismo. Su fallecimiento se transformó en un pilar cultural para una Atenas al borde del colapso absoluto, la última encarnación perfecta de una era dorada que estaba a punto de extinguirse para siempre. La leyenda más famosa afirma que el maestro de 90 años murió por el esfuerzo de recitar una frase particularmente larga de su propia obra, Antígona, sin detenerse a respirar. Otra versión sostiene que murió de pura y abrumadora alegría tras conseguir su última victoria en el Festival de las Dionisias, una vida colmada hasta su pico absoluto. Un tercer relato, más mundano pero igualmente revelador del escritor Luciano, sugiere que simplemente se atragantó con una uva durante el Festival de las Antesterias. Esta fue una muerte pacífica, derivada de un placer simple, acorde con un hombre cuya vida era vista como bendecida por los dioses. Estas historias cobran un significado mucho más profundo cuando se colocan junto a los finales igualmente extraños atribuidos a sus grandes rivales. Esquilo, el maestro de la tragedia impulsada por el destino, fue supuestamente eliminado cuando un águila confundió su calva con una roca y dejó caer una tortuga sobre ella. Eurípides, el modernista controvertido que destrozó las tradiciones, se dice que fue literalmente despedazado por una jauría de perros salvajes. Aunque es probable que esta historia nunca pretendiera tomarse literalmente, dice mucho sobre cómo se sentían sus críticos respecto a Eurípides y su obra. Los mitos alrededor de Sófocles se construyeron sobre los cimientos de una vida real que fue, bajo cualquier medida, extraordinaria. Nacido alrededor del 497 a.C., en el suburbio ateniense de Colono, hijo de un rico fabricante de armaduras, Sófocles fue el niño de oro de Atenas desde el principio. A los 16 años, su belleza y talento le valieron el honor de dirigir el canto coral que celebraba la victoria griega crucial sobre los persas en Salamina. Su carrera como dramaturgo fue un éxito sin parangón. Escribió más de 120 obras y ganó hasta 24 competiciones en festivales. Pero a diferencia de muchos artistas, su genio no se limitaba al escenario. Fue un verdadero artista ciudadano, sirviendo a Atenas como tesorero imperial y como general junto al gran estadista Pericles. Su piedad también era legendaria. Sirvió como sacerdote y, famosamente, albergó en su casa un icono de la serpiente sagrada del dios sanador, Asclepio. Incluso en sus últimos años, su brillantez no disminuyó. Una historia, probablemente ficticia pero fascinante, cuenta que su propio hijo lo llevó a juicio, alegando que el anciano estaba demasiado senil para administrar sus bienes. Como única defensa, Sófocles simplemente recitó un pasaje de la obra que estaba componiendo en ese momento. Era absolutamente hermoso y sonaba justo como las obras que había producido en su juventud. Según la leyenda, el tribunal quedó tan conmovido
que el caso fue desestimado en el acto. Para entender por qué Atenas necesitaba estas historias idílicas rodeando a Sófocles, es necesario mirar la brutal realidad de la ciudad en el momento en que pereció. El conflicto contra Esparta había hecho estragos durante casi 3 décadas, y Atenas estaba de rodillas. La ciudad estaba exhausta, su tesoro vacío y su dominio se desmoronaba. Ese año, en un movimiento desesperado, los atenienses fundieron estatuas de oro para construir una nueva flota y rescatar a su armada bloqueada. Obtuvieron una victoria impresionante en la batalla de Arginusas, pero una tormenta impidió el rescate de miles de sus propios marineros que se ahogaban. La reacción de la ciudad no fue el duelo, sino una furia autodestructiva. En un ataque de histeria colectiva, la asamblea ateniense celebró un juicio masivo y ejecutó a 6 de los 8 generales victoriosos. Notablemente, estos generales eran algunas de las personas más ricas y poderosas de Atenas, incluido el hijo del propio Pericles. Y para referencia, estos generales habían ganado una victoria aplastante. Su única culpa, si es que se le puede llamar así, fue que una tormenta impidió el rescate, en el mismo año en que Atenas creó el mito de la buena muerte de Sófocles, entregó una horrible mala muerte a sus propios héroes militares. La narrativa cultural del final bendito del dramaturgo sirvió como un contrapeso psicológico desesperado a este traumático fracaso cívico. Era una forma para la ciudad de recordar su capacidad de grandeza, incluso mientras se estaba despedazando a sí misma. El acto final de la historia de Sófocles cimentó su leyenda. Con Atenas bajo el asedio espartano, su tumba familiar fuera de los muros de la ciudad era inaccesible. Según la leyenda, el dios del teatro, Dioniso, se apareció en un sueño al comandante espartano Lisandro y le ordenó conceder una tregua para que el poeta más grande de Atenas pudiera ser enterrado. Lisandro no iba a desobedecer una orden directa de un dios olímpico, y el funeral se permitió. La historia eleva a Sófocles más allá de un simple ciudadano a una figura de importancia divina, cuyo arte podía comandar la paz a los enemigos mortales de la ciudad. Era, en esencia, tan brillante que incluso los dioses intervendrían para asegurarse de que su fallecimiento fuera lo más pacífico posible. Nunca sabremos realmente cómo murió Sófocles, pero el hecho real sería solo una nota al pie biográfica. El mito y la leyenda construidos alrededor de su muerte son lo verdaderamente transformador. Ocurrió en un momento de crisis profunda. Mientras Atenas perdía, su democracia se devoraba a sí misma y su fuente cultural parecía secarse. En respuesta, la ciudad creó una poderosa contranarrativa. Tomó al hombre que encarnaba los triunfos del siglo más brillante de Atenas y se aseguró de que su muerte fuera recordada como la confirmación de una vida perfecta. Dejamos atrás los mitos construidos sobre la muerte en la antigua Grecia para adentrarnos en un misterio geográfico en el límite mismo del mundo conocido. El jinete de Corbo. Imagina que eres un explorador medieval parado al borde del abismo. En el siglo XV, para un marinero portugués navegando hacia el oeste desde Lisboa, ese borde era una extensión aterradora y vacía de agua gris azulada del Atlántico. Pero allá afuera, en ese vacío, a unos 1.600 kilómetros de la costa europea, un milagro de la geología había perforado la superficie del océano. Un diminuto grupo de 9 islas volcánicas, las Azores, yacían dispersas a través de la costura, donde 3 de las placas tectónicas de la Tierra se muelen entre sí. La más pequeña, la más septentrional y la más remota de todas era Corbo. Y esta isla albergaría un secreto estremecedor. Corbo no es tanto una isla como la corona dentada de un único y colosal volcán submarino llamado Monte Gordo, un puesto solitario en la placa norteamericana. Es un lugar de profundo aislamiento, apenas 17 kilómetros cuadrados de roca y pastos que hoy en día
albergan a poco más de 400 almas. Este es un lugar forjado por el fuego y el agua, aparentemente intacto por manos humanas. Y es precisamente por eso que los primeros exploradores portugueses, al tocar tierra aquí a mediados del siglo XV, se enfrentaron a una imposibilidad. En esta isla desolada y azotada por el viento, que toda lógica dictaba que debía estar vacía, encontraron algo que desafiaba cualquier expectativa. Era una obra de arte sofisticada, una estatua ecuestre tallada en piedra. Su jinete silencioso miraba resueltamente hacia el oeste, señalando hacia el vasto y aterrador desconocido que yacía más allá del horizonte. Esta entidad enigmática llegaría a ser conocida como el jinete de Corvo. La historia de la estatua podría haberse disuelto fácilmente en las nieblas del folclore marítimo si no fuera por un hombre, Damián de Gois. Gois no era un simple contador de historias de taberna. Era un humanista respetado, un diplomático muy viajado y, crucialmente, el jefe de los archivos reales de Portugal. Su palabra tenía un peso inmenso, y cuando incluyó la estatua en su crónica de 1567 sobre el príncipe Juan, no estaba registrando rumores, sino lo que creía que era un hecho. Su relato es impactante por su especificidad periodística. Describe una estatua tallada en una sola losa de piedra que representaba a un hombre a caballo. El jinete llevaba una capa, su mano izquierda descansaba tranquilamente sobre la crin del caballo, mientras que su brazo derecho estaba extendido, señalando hacia el oeste. Notablemente, la ropa que el hombre vestía fue descrita como de naturaleza norteafricana, lo que para los portugueses de la época sugería un origen cartaginés o quizás un origen morisco posterior. Debajo de la estatua, grabadas en la base de piedra, había letras de un alfabeto que ninguno de los marineros reconoció. Gois incluso registró un intento posterior de descifrar esta escritura, añadiendo más peso a este relato. En 1529, un capitán de mar llamado Pero da Fonseca informó que sus hombres habían intentado presionar cera contra la inscripción para enviarla al continente para su análisis erudito. Sin embargo, esto no tuvo éxito, ya que la inscripción estaba borrada por los elementos. Gois ubicó el monumento en el lado noroeste de la montaña de Corvo, en una ubicación que explícitamente afirma que era peligrosa y de difícil acceso. Este nivel de detalle es convincente y no se lee como un mito, que tiende a ser fluido y vago. Más bien, se lee como un informe técnico. La precisión de la descripción, la ropa, la postura exacta y el gesto específico sugieren que Gois estaba trabajando a partir de una fuente en la que confiaba plenamente. La misma mundanidad de los detalles, especialmente los intentos frustrados y fallidos de entender la inscripción, otorga a la afirmación extraordinaria un anillo de autenticidad poderoso e inquietante. El descubrimiento de tal anomalía en el borde del mundo no pasó desapercibido. La noticia llegó a la corte del rey Manuel I. Manuel era un hombre obsesionado con el legado y un gran mecenas de las artes y la arquitectura. También era el patrocinador de los grandes viajes de descubrimiento, y la riqueza del imperio fluía hacia sus arcas, convirtiéndolo en uno de los monarcas más ricos de Europa. Para tal rey, una estatua antigua como esta era algo que podía desafiar o amplificar los propios logros exploratorios de Portugal. Si fue colocada allí por marineros moriscos, haría el hallazgo portugués mucho menos impresionante, ya que habrían llegado con tecnología similar. Pero si fue tallada por los legendarios marineros de Cartago, según la lógica de la época, esto era más una transferencia del manto de la supremacía exploratoria que cualquier otra cosa. Los cartagineses eran entonces, como se les conoce hoy, considerados entre los marineros más destacados de la historia mundial, y no habría sido ninguna vergüenza ser superado por ellos. El rey I envió a un dibujante real, Duarte de Armas,
para crear un boceto detallado del monumento. Esto fue un acto de documentación, un deseo de entender el objeto antes de enviar una expedición completa para recuperarlo. Trágicamente, ese deseo de poseer sería la perdición del monumento si hemos de creer a las fuentes. Tras ver el dibujo, que desde entonces se ha perdido en la historia, el rey Manuel ordenó que la estatua fuera llevada a Lisboa. Un ingeniero de Oporto, que había sido entrenado en Italia y era considerado el mejor en su oficio, fue enviado con equipo para recuperar el artefacto. Desafortunadamente, este ingeniero, entrenado en Italia, convirtió la misión en una catástrofe total. El informe oficial que regresó al rey culpó a una feroz tormenta de invierno por haber destrozado la estatua. Pero Gois, siempre el historiador diligente, registra un detalle crucial y revelador que sugiere que el ingeniero y sus trabajadores la rompieron por pura torpeza. Solo unos pocos fragmentos patéticos, las cabezas del hombre y del caballo, un brazo derecho, un trozo de una pierna, fueron salvados y llevados a Lisboa. Según se informa, se mantuvieron en posesión real por un tiempo antes de desvanecerse por completo, dejando nada más que una historia. En los siglos posteriores al incidente del jinete de Corvo, la Edad de Oro de Portugal se desvanecería rápidamente y este imperio marítimo golpearía aguas turbulentas. La historia se diluyó y se convirtió en un misterio largamente olvidado. Pero en 1749, una nueva pieza del rompecabezas emergió, desenterrada por una tormenta, y esto apoyaría potencialmente un origen antiguo para esta estatua enigmática. La tempestad azotó la costa de la isla, descubriendo los cimientos de un edificio en ruinas, y dentro de él una vasija de cerámica negra. Dentro de la olla había un tesoro de monedas. Estas monedas eventualmente llegaron a un académico que las identificó como cartaginesas y griegas, fechándolas aproximadamente en el año 200 a.C. De repente, la leyenda de la estatua tenía lo que siempre le faltó: evidencia física potencial que corroboraba la historia. El hallazgo de las monedas parecía colocar potencialmente a marineros del imperio cartaginés en esa misma isla en un momento plausible. Esta hipótesis cartaginesa ganó tracción académica, ya que eran conocidos por representar a sus dioses como jinetes. Además, las estatuas ecuestres del tipo descrito por Gois eran populares en el período helenístico, lo que coincidía perfectamente con la fecha de las monedas. La teoría era emocionante. La estatua era un monumento religioso o un marcador territorial dejado por antiguos marineros que se habían adentrado en el Atlántico siglos antes que Colón. Desafortunadamente, sin embargo, estas monedas, como aparentemente todo en esta misteriosa historia histórica, también se han perdido en el tiempo. Además, descubrimientos modernos posteriores sugerirían que los vikingos pudieron haber aventurado a la isla alrededor del siglo IX. Sigue siendo una posibilidad distinta que estos hombres del norte pudieran haber dejado su botín brillante en la isla, que luego se perdió en el tiempo. Por supuesto, para cada teoría romántica hay un contraargumento escéptico. El más directo es que la estatua nunca existió como un objeto hecho por el hombre. Corvo es una isla volcánica llena de formaciones de basalto dramáticas. Los escépticos argumentan que la llamada estatua era probablemente una formación rocosa natural que, vista desde la distancia en el mar, tenía la apariencia superficial de un caballo y un jinete. Para un marinero del siglo XV inmerso en un mundo de mitos y maravillas, es fácil imaginar cómo tal curiosidad geológica podría ser interpretada como una escultura deliberada. A partir de ahí, a medida que la isla, que anteriormente estaba completamente deshabitada, fue colonizada, los lugareños pueden haber aceptado simplemente este hallazgo inicial. Notablemente, algunos estudiosos han señalado mapas de la época
que incluían figuras con brazos extendidos alrededor de la ubicación aproximada de las Azores. Estos no se incluyeron como marcadores legítimos, sino como un punto de «aquí hay dragones» en el mapa. Se ha especulado que el informe inicial de ver esta figura era la forma en que los marineros decían que habían llegado al punto en el mapa con el brazo extendido. La teoría sugiere que este símbolo abstracto en un mapa puede haber sido malinterpretado a lo largo de los años, hasta que los cronistas creyeron que representaba una estatua física real en una isla. Bajo esta visión, la leyenda no nació en los acantilados rocosos de Corvo, sino en el pergamino del taller de un cartógrafo. Y con el tiempo, una estructura rocosa se asoció con la estatua. Durante la mayor parte de la historia moderna, el debate permaneció en este punto muerto, y aquí es donde estamos ahora mismo. Por un lado estaba el relato detallado y altamente creíble de un cronista respetado, que algunos estudiosos insisten en que no puede ser simplemente descartado como un cuento de hadas. Por el otro, estaba la completa y absoluta falta de cualquier prueba arqueológica directa. Sin la estatua, la inscripción, o incluso el dibujo, o las monedas, la mayoría de los historiadores convencionales archivan la historia bajo leyenda no probada. Dejamos el Atlántico para viajar al extremo oriente, donde la historia ha sido reescrita no por la falta de pruebas, sino por el brillo cegador del acero y el romanticismo del cine. La gran mentira del samurái. Un guerrero solitario recortado contra la luna llena. Su mano descansa sobre la empuñadura de una larga espada curva. Con un movimiento demasiado rápido para que el ojo humano lo siga, la hoja queda libre. Una franja de luz que canta a través del aire. Este es el samurái, y la katana es su alma. Es una imagen que conocemos íntimamente, grabada a fuego en nuestra imaginación colectiva por un siglo de medios de comunicación. Conocemos esta imagen desde los héroes estoicos en las obras maestras de Akira Kurosawa hasta las formas más populares de entretenimiento, tanto de Oriente como de Occidente. En estas historias, la katana es más que un arma. Es un artefacto de poder imposible, una hoja forjada tan perfectamente que puede cortar acero, piedra o cualquier otra cosa que se interponga en el camino de su portador. Representa la cima de la habilidad marcial, un símbolo de honor, disciplina y la esencia misma del guerrero. Pero esta poderosa imagen, por muy convincente que sea, es en gran medida un mito. Durante la mayor parte de la historia de los samuráis, su identidad no estuvo definida por la espada. En los caóticos campos de batalla del Japón feudal, un samurái que desenvainaba su katana a menudo se encontraba en una situación desesperada. Significaba que su arma principal había desaparecido, su arco estaba roto, su lanza perdida, o el enemigo estaba simplemente demasiado cerca. La espada era un arma secundaria, un respaldo, una herramienta de último recurso. Para entender verdaderamente al samurái, tenemos que mirar más allá del brillo de la famosa hoja y descubrir el arsenal real que definió a estos guerreros legendarios. Debemos viajar a través de la historia para ver cómo evolucionó el combate, qué armas dominaron realmente el campo y cómo la katana se transformó en el alma mítica del samurái solo cuando dejó de ser útil. Durante los primeros siglos de su existencia, desde el período Heian hasta el período Kamakura, aproximadamente del siglo X al XIV, la espada era una idea de último momento. El credo definitorio del samurái no era el camino de la espada, sino el Kyuba no Michi, o el camino del caballo y el arco. Los primeros samuráis no eran espadachines, sino una clase de élite de arqueros montados. No eran simplemente arqueros altamente móviles que buscaban mejores ubicaciones a caballo para disparar a pie. Practicaban el arte de la arquería montada, la capacidad de disparar con precisión desde un caballo en movimiento. Como cualquier fanático de la historia de los pueblos de la estepa, como los mongoles o los kazajos,
Sabe, esta combinación no tenía parangón en el combate premoderno. Estos primeros samuráis surgieron de una necesidad de la corte imperial de una fuerza militar profesional y móvil, capaz de actuar como una fuerza policial de respuesta rápida. Tenían la tarea de sofocar rebeliones y cazar bandidos en todas las provincias. Para estas tareas, la espada era de importancia secundaria, y un arco largo especializado junto con el caballo reinaban supremos sobre todo lo demás, y ni siquiera estaba reñido. El arma principal de esta era el yumi, un arco largo exclusivamente japonés. A menudo midiendo más de 2 metros de longitud, era una maravilla de la ingeniería. Su característica más distintiva era su asimetría, y el agarre estaba ubicado aproximadamente a 2/3 del camino hacia abajo de la longitud de este arma especializada. Este ingenioso diseño permitía a un guerrero a caballo empuñar el arma masiva con un efecto mortal. La extremidad inferior más corta podía maniobrarse fácilmente sobre el cuello y la cruz del caballo, mientras que la larga extremidad superior proporcionaba una potencia inmensa. El entrenamiento de un samurái estaba dedicado a dominar este arma, aprendiendo a encordar, tensar y disparar con precisión desde un caballo al galope. El registro histórico es inequívoco sobre el dominio del arco. El análisis académico de los informes del campo de batalla y las peticiones de recompensa del período revela que las flechas eran abrumadoramente la causa principal de las bajas. La destreza de un guerrero se medía por su habilidad como arquero, y las batallas a menudo se iniciaban con descargas de flechas silbantes. A partir de ahí, estos primeros samuráis buscaban las mejores posiciones en sus caballos mientras usaban su limitado suministro de flechas solo cuando había aberturas disponibles. Incluso la armadura icónica del samurái de este período fue construida específicamente para la arquería montada. La identidad completa del samurái, su función social, su cultura marcial y su equipo físico se construyeron alrededor de su papel como un arquero montado de élite. La espada estaba presente, por supuesto, pero era una herramienta secundaria para un especialista cuyo trabajo más importante se hacía a distancia. Quizás la mejor comparación moderna sería una bayoneta, que al igual que la katana temprana, fue diseñada para ser utilizada solo como un último recurso. Sin embargo, el dominio del arquero montado no iba a durar. La naturaleza del conflicto en Japón experimentó una transformación dramática durante el turbulento período Sengoku. Este período abarcó desde mediados del siglo XV hasta principios del siglo XVII y está asociado con nombres como Oda Nobunaga, conocidos incluso por aquellos con poca conciencia de la historia japonesa. Los conflictos de escala relativamente pequeña del pasado dieron paso a campañas masivas que involucraban a decenas de miles de soldados. En este nuevo entorno, el pequeño núcleo de arqueros montados de élite se volvió menos efectivo, ya que simplemente no había suficientes para marcar la diferencia. A diferencia de los pueblos de la estepa como los mongoles, que en esencia nacían en la silla de montar, los samuráis eran un porcentaje muy pequeño de la fuerza de combate en cualquier campo de batalla, mientras que los mongoles podían desplegar enjambres masivos de arqueros montados, criados incluso desde lo más bajo de su sociedad. Los japoneses solo podían levantar esta tropa desde el escalón superior absoluto. Durante este período, el énfasis cambió a armas que se adaptaban mejor a formaciones disciplinadas y combate de infantería cuerpo a cuerpo. El campo de batalla ahora estaba dominado por armas de asta. El arma principal tanto para los samuráis como para las crecientes filas de soldados de a pie comunes, o ashigaru, se convirtió en el yari, la lanza japonesa. Desde longitudes prácticas para el combate individual hasta enormes picas de más de 4,5 metros de largo para el combate en formación, el yari ofrecía la ventaja crucial del alcance.
un muro de lanzas podía detener una carga de caballería, mantener a raya a los espadachines y permitir que grandes unidades, relativamente disciplinadas, dominaran el campo. Junto a la lanza estaba la naginata, un largo poste rematado con una hoja curva similar a una espada. Si bien requería más entrenamiento para empuñarse de manera efectiva, era un arma devastadora, capaz de segar vara a través de las filas enemigas, y era particularmente favorecida por los monjes guerreros. Esta evolución se aceleró por una revolución tecnológica. En 1543, un barco portugués naufragó en la isla de Tanegashima, introduciendo el arcabuz de mecha en Japón. Los herreros y trabajadores del metal japoneses, famosos por su habilidad, rápidamente aplicaron ingeniería inversa al arma. En unas pocas décadas, Japón se había convertido en uno de los principales productores y usuarios de mosquetes del mundo. Señores de la guerra visionarios como Oda Nobunaga reconocieron el potencial del arma y transformaron sus ejércitos. Desarrollaron tácticas que utilizaban grandes formaciones de mosqueteros ashigaru, disparando en descargas disciplinadas, una estrategia famosamente empleada en la batalla de Nagashino en 1575. Esta granizada de plomo podía destrozar las cargas tradicionales de samuráis y hacer que la habilidad individual de un guerrero de élite fuera en gran medida irrelevante. Tras la unificación del país, el shogunato Tokugawa estableció una paz duradera que perduraría durante más de 250 años, desde 1603 hasta 1868. Esta era, conocida como el período Edo, fue un momento de profundo cambio social. Sin grandes conflictos que librar, la clase samurái se vio obligada a pasar de ser guerreros en servicio activo a una casta hereditaria de administradores civiles, burócratas y cortesanos. Sus habilidades marciales, una vez esenciales para la supervivencia y el avance, eran ahora en gran medida ceremoniales. Fue en esta larga paz cuando la katana comenzó su ascenso de un arma secundaria del campo de batalla al símbolo preeminente de la identidad samurái. A medida que la aplicación práctica del combate se desvanecía, la práctica de la esgrima se transformó. Evolucionó de un arte puramente marcial a una disciplina sofisticada para el desarrollo moral, espiritual y personal. Grandes maestros de la espada como Miyamoto Musashi escribieron tratados influyentes que exploraban las profundas dimensiones filosóficas de su arte. Lo conectaron con los principios del budismo zen y la búsqueda de una mente clara. La espada se convirtió en una herramienta no para quitar una vida, sino para perfeccionar la propia, y la esgrima se reformuló como un camino hacia la iluminación. Mientras que las grandes armas del campo de batalla, el arco, la lanza y el arcabuz, se almacenaban en armerías acumulando polvo, la espada permanecía como una presencia constante en la vida diaria del samurái. Por ley, solo a los samuráis se les permitía usar el daisho, el emparejamiento icónico de la katana larga y el wakizashi más corto. Este conjunto de espadas se convirtió en el símbolo de estatus definitivo, un marcador inmediato y visible de la posición privilegiada de uno en la cima de la jerarquía social. Desenvainar la espada en público era una ofensa grave, muy lejos del combate constante del período Sengoku. Fue durante esta era de paz, cuando la espada se portaba pero rara vez se usaba, que la idea de la katana como el alma del samurái nació y se codificó verdaderamente. Esto revela una paradoja central de este arma. El poder simbólico de la katana creció en proporción inversa a su utilidad real. Se convirtió en el arma más importante en la mente del samurái precisamente porque era la menos importante en el campo de batalla real. El arco y la lanza, siendo instrumentos puramente utilitarios que no se llevaban a diario, perdieron su relevancia y se desvanecieron en el fondo, en una era de paz aparentemente eterna. La espada, sin embargo, como arma personal
y emblema de clase legalmente obligatorio, estaba perfectamente posicionada para absorber la totalidad del etos marcial del samurái. Además, cuando los samuráis en este período se involucraban en combates reales, generalmente era a través de duelos formalizados o acciones breves para restaurar la paz en la ciudad o el campo. Estas eran ambas instancias donde la katana habría encontrado uso, ya que los samuráis no estaban simplemente caminando llevando arcabuces pesados por la calle. Se convirtió en el punto focal de su identidad no porque fuera el arma más grande, sino porque era la única arma que permanecía central en sus vidas pacificadas. La transformación final de la katana, de un símbolo de estatus a un ícono global, ocurrió cuando la propia clase samurái se enfrentaba a su desaparición. La restauración Meiji de 1868 marcó el comienzo de una era de rápida modernización y occidentalización. El nuevo gobierno, decidido a crear un Estado-nación moderno, desmanteló sistemáticamente la vieja estructura feudal. La clase samurái, vista como un anacronismo, fue formalmente abolida, aunque muchas figuras destacadas todavía provenían de esta clase. El golpe simbólico final llegó en 1876 con el Edicto de Abolición de la Espada, que prohibió el porte público de espadas. Este acto terminó oficialmente la era del samurái, despojándolos de su privilegio más preciado y visible. Sin embargo, a medida que los verdaderos samuráis se desvanecían en la historia, el mito apenas comenzaba a tomar forma. En otro giro paradójico, el Estado japonés modernizador reutilizó la espada, ahora obsoleta, como un poderoso símbolo nacionalista, para fomentar una identidad marcial única y distinguir a Japón de las potencias occidentales que estaba emulando. Promovieron una versión romántica del bushido y la katana. Durante el auge del imperialismo japonés, en la década de 1930, a los oficiales del ejército imperial japonés se les entregaron espadas diseñadas para parecerse a las katanas tradicionales. Estas armas fueron producidas en masa en fábricas y necesariamente no llevaban la mano de obra asociada con la katana tradicional. Aquellos que eran de familias samuráis fueron animados a saquear el tesoro familiar y usar estas espadas antiguas, muchas de las cuales tenían cientos de años. Estos actos fueron un acto deliberado de propaganda, un intento de conectar al soldado moderno con el espíritu del guerrero samurái idealizado del pasado. Estas katanas producidas en masa, por su parte, se convirtieron en un trofeo común tomado por los soldados estadounidenses. Durante la ocupación aliada, todas las formas de medios que romantizaban los valores feudales fueron prohibidas, y las katanas fueron vistas como un elemento que promovía el nacionalismo. Sin embargo, en respuesta a la creciente marea roja del comunismo en Japón, la ocupación aliada levantó la restricción sobre esta prohibición, esperando utilizar el poder del nacionalismo contra los soviéticos. A partir de aquí, Akira Kurosawa pasaría a crear obras maestras cinematográficas como Los Siete Samuráis y Yojimbo. Estas películas se combinarían con la corriente espiritual expuesta por Musashi, y de esto surgiría algo nuevo. Fue la poderosa imagen del samurái como filósofo empuñando la espada con habilidades sobrehumanas. Esta es una realidad imaginada, agravada aún más por un código romántico de Bushido que inspiraría elementos básicos de la cultura pop como los Jedi. Desde este punto, la leyenda del samurái y el enfoque en la katana como su armamento principal crecería exponencialmente, y el resto, como dicen, es historia. Dejamos el honor marcial de Japón para descender a las alcantarillas morales de Roma, donde el fanatismo religioso y la ambición política engendraron una de las escenas más dantescas de la historia occidental. Si estás disfrutando de este viaje por las sombras de la historia, tómate un segundo para asegurarte de que estás suscrito y has activado la campana. El algoritmo de YouTube es tan caprichoso como los dioses griegos.
y es la única forma de garantizar que no te pierdas el próximo documental. Además, si quieres apoyar este contenido directamente, considera unirte como miembro del canal o en Patreon. Tu apoyo mantiene encendida la luz en estos archivos oscuros. El Sínodo del Cadáver. A finales del siglo IX, Roma era una ciudad devorada por el caos. Era una era marcada por una inestabilidad política implacable y una rotación vertiginosa de papas de dudosa moralidad. De hecho, entre los años 896 y 904, el papado cambió de manos casi anualmente. Facciones rivales de nobles y clérigos luchaban por la influencia, a menudo instalando y deponiendo pontífices para servir a sus propios intereses. El papado se había convertido en un simple peón dentro de una lucha de poder mucho mayor que involucraba a la aristocracia romana local y a las dinastías regionales de Italia. Estas disputas coincidieron con la fragmentación del imperio de Carlomagno, dejando a Italia sin una autoridad central fuerte y a Roma atrapada entre las ambiciones de casas nobles rivales. Este fue el telón de fondo para uno de los episodios más extraños de la historia, un evento que ha pasado a la posteridad como el Sínodo del Cadáver. En enero del año 897, un tribunal eclesiástico se reunió en Roma. Lo que hizo extraordinario a este sínodo fue su acusado, un papa que ya estaba muerto. El cadáver del papa Formoso, que había fallecido varios meses antes, fue exhumado y llevado a juicio por su sucesor, el papa Esteban VI. Este espectáculo grotesco, situado contra la violencia y el caos de los tiempos, llegaría a simbolizar el punto más bajo de la política papal medieval. Antes de profundizar en los detalles macabros del juicio, es vital entender a las figuras clave y los eventos que llevaron a este momento. El Papa Formoso y el Papa Esteban estaban en lados opuestos de una amarga división en la Iglesia. Formoso era un hombre de Iglesia, experimentado mucho antes de convertirse en papa. Había sido nombrado obispo de Porto en 864 y más tarde sirvió como legado papal en el Imperio de Bulgaria. Sin embargo, cayó en desgracia con el Papa Juan Etino y fue excomulgado en 876 bajo acusaciones de conspirar para alcanzar el papado. Formoso huyó de Roma, pero tras un cambio de pontífices, fue absuelto y restaurado en su obispado en 883. Para octubre de 891, la reputación de Formoso se había recuperado lo suficiente como para ser elegido papa. Como pontífice, Formoso se enfrentó a un paisaje político peligroso. Inicialmente cooperó con la poderosa dinastía de los Spoleto en Italia, coronando incluso a Lamberto de Spoleto como coemperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero pronto desconfió de la ambición de la familia. En un movimiento audaz, Formoso invitó al rey franco oriental, Arnulfo de Carintia, a invadir Italia y liberar a Roma de los Spoleto. En 896, Arnulfo llegó y Formoso lo coronó emperador en Roma, traicionando a sus antiguos aliados. El triunfo fue efímero. Arnulfo cayó enfermo y se retiró, y el Papa Formoso murió el 4 de abril de 896, dejando a Roma en un estado de conflicto no resuelto. La muerte de Formoso preparó el escenario para Esteban VI. Tras un breve reinado de solo 15 días por parte del Papa Bonifacio VI, Esteban se convirtió en papa en mayo de 896. Esteban era un aristócrata romano y, notablemente, había sido nombrado obispo de Anagni por el propio Formoso. Sin embargo, el ascenso de Esteban al papado fue respaldado por aquellos leales a la facción de los duques de Spoleto. De hecho, la familia de Esteban había apoyado durante mucho tiempo a esta casa, y él mismo era un partidario personal cercano de Lamberto de Spoleto y su madre, la emperatriz Agiltruda. Lamberto y Agiltruda tenían una cuenta pendiente. Veían a Formoso como un traidor por haber coronado a su rival Arnulfo. Así, cuando Esteban VI tomó el trono, esta facción finalmente ganó la ventaja en Roma.
A finales de 896, Lamberto y Agiltruda entraron en Roma, reafirmando su influencia. La ciudad hervía de odio entre facciones y los partidarios del difunto Papa Formoso estaban ahora a merced de la facción de Spoleto. Fue en esta atmósfera cargada donde el Papa Esteban VI decidió dar el paso extraordinario de poner a su predecesor muerto en el banquillo de los acusados. Durante el último milenio, numerosas personas se han hecho la pregunta un tanto bizarra: ¿por qué alguien pondría a un papa muerto en juicio? Las motivaciones detrás del sínodo del cadáver fueron una mezcla de venganza política, pretexto legal y ventaja personal. Oficialmente, el Papa Esteban VI acusó a Formoso de múltiples crímenes: perjurio, violar el derecho canónico al transferirse de obispados y acceder al papado ilegalmente. La ley eclesiástica de la época prohibía que un obispo se moviera de una diócesis a otra. Controversialmente, Formoso, como obispo de Porto, se había convertido en obispo de Roma, es decir, el Papa, sin renunciar primero a su obispado anterior. Esta violación técnica proporcionó una excusa legal conveniente. Debajo de estos cargos canónicos, sin embargo, yacía una vendetta política mucho más amarga. Al desgraciar a Formoso incluso en la muerte, los partidarios de Lamberto esperaban anular los actos de Formoso, incluida la coronación de Arnulfo, y reafirmar la legitimidad de Lamberto como emperador legítimo. En esencia, el juicio estaba destinado a ser tan completa y absolutamente humillante que todos los actos administrativos de Formoso fueran vistos como inválidos. Pero también había motivaciones personales. El propio Papa Esteban VI tenía algo que ganar. Recuerden que Formoso había hecho a Esteban obispo de Anagni. Si el papado de Formoso se declaraba nulo, entonces Esteban podía alegar que su propio nombramiento como obispo nunca fue válido, y por tanto, al convertirse él mismo en papa, no estaba cometiendo el crimen de transferirse de sedes ilegalmente. Fue una racionalización cínica pero astuta. Al condenar la mano que le había dado de comer, Esteban se absolvía a sí mismo. En enero de 897, bajo los techos abovedados de la Basílica de San Juan de Letrán, el cadáver del Papa Formoso fue llevado ante el tribunal. Los monjes exhumaron el cuerpo de su tumba, y el cadáver de aproximadamente 9 meses de antigüedad fue vestido con las vestimentas y regalías papales. Uno solo puede imaginar la escena. Los restos podridos del Papa difunto, sentados erguidos en un trono, ataviados con ricas túnicas, con una mitra sobre su cráneo descarnado. El hedor de la descomposición debía pesar en el aire mientras el Papa Esteban VI abría el procedimiento. Para dar al cadáver una apariencia de participación, se designó a un diácono para hablar en nombre de Formoso. Este diácono permaneció junto al cadáver, respondiendo a los cargos en nombre del Papa sin vida, interpretando a un hombre de paja que admitía dócilmente cuán malvadas y corruptas habían sido sus acciones y cómo merecía ser severamente castigado. Según los contemporáneos, Esteban arremetió contra el cadáver con una ferocidad sorprendente, gritando acusaciones directamente a la cara de los restos de Formoso. Como era de esperar, el sínodo del cadáver declaró al Papa Formoso culpable de todos los cargos. Lo que siguió fue una sentencia tan impactante como el juicio mismo. En una degradación ritual, Esteban VI ordenó que el cadáver fuera despojado de sus vestimentas papales frente a la asamblea. Luego, él personalmente, o bajo su orden directa, hizo hackear y amputar los 3 dedos esqueléticos de la mano derecha que Formoso había usado para dar bendiciones y consagraciones, una profanación simbólica final de la autoridad sagrada del Papa muerto. El sínodo declaró nulos y sin efecto todos los decretos y ordenaciones de Formoso, borrando efectivamente su pontificado de la historia. Como si eso no fuera suficiente,
el Papa Esteban condenó el cadáver a ser desechado sin ceremonias. Algunas fuentes dicen que el cuerpo fue inicialmente enterrado en un cementerio para extranjeros, pero Esteban continuó obsesionado. Unos días después, hizo desenterrar el cadáver de Formoso una vez más, lo hizo arrastrar por las calles de Roma y ordenó que fuera arrojado al río Tíber como basura. La imagen de sacerdotes arrastrando a un papa muerto hacia el río y lanzándolo al agua es solo un capítulo macabro más, pero no sería el final. El espectáculo del sínodo del cadáver no sentó bien al pueblo de Roma. El público estaba escandalizado ante la visión de los restos de un antiguo papa, abusados y descartados. Muchos ciudadanos odiaban a Formoso por haber traído tropas extranjeras a la ciudad, pero la condena por el juicio fue universal. Rumores comenzaron a extenderse de que el río había rechazado el cuerpo de Formoso y que éste había aparecido milagrosamente intacto, encontrado por un monje. Susurros de milagros realizados por los restos de Formoso circularon entre los fieles. El pueblo de Roma se volvió contra el Papa Esteban, asqueado por su profanación y temeroso del castigo divino por tal blasfemia. Lo que venía a continuación es otra mancha dejada en la historia del papado. A los pocos meses del juicio, en el verano de 897, la ira se desbordó en una revuelta abierta. Una insurrección en Roma depuso a Esteban. El otrora poderoso papa fue despojado de su insignia papal y arrojado a prisión. Los detalles exactos son turbios, pero para julio o agosto de 897, el Papa Esteban fue estrangulado hasta la muerte en su celda. El orquestador del juicio había sido eliminado por la misma inestabilidad que lo puso en el poder. Increíblemente, este no fue el último giro de la saga. La Iglesia se movió rápidamente para corregir lo que muchos veían como una parodia de justicia. El sucesor inmediato, el Papa Teodoro II, recuperó el cuerpo de Formoso del monje que lo rescató y lo volvió a enterrar con honor en la Basílica de San Pedro. Convocó un concilio que anuló el veredicto del sínodo del cadáver. Al año siguiente, el Papa Juan Nomé reafirmó este curso y ordenó destruir la mayoría de los registros oficiales del juicio, decretando que nunca más se debería celebrar un juicio contra un cadáver. Parecía que la pesadilla había terminado, pero la historia todavía guardaba un último golpe. El conflicto entre facciones continuó ardiendo. En 904, el Papa Sergio III, un antiguo aliado de Esteban VI y presunto participante en el sínodo del cadáver, tomó el trono papal. Sergio demostró ser tan vengativo como sus predecesores. Convocó otro sínodo que revirtió las reversiones, reafirmando la validez de la condena de Formoso. 12 años después de que su cadáver hubiera sido arrojado al Tíber, la batalla sobre la memoria de Formoso continuaba, ilustrando cuán profundamente la disputa había marcado a la Iglesia. Hay una última pregunta abierta debatida por los historiadores. ¿Quién ordenó realmente eliminar a Esteban VI? La mayoría especula que fue asesinado por simpatizantes de Formoso. Sin embargo, existe una explicación alternativa inquietante. Lamberto y Agiltruda habían presionado a Esteban para atacar a Formoso. Es posible que, tras el escándalo, lo encontraran políticamente inútil o incluso peligroso, un cabo suelto que podría implicarlos demasiado. Bajo esta teoría, Esteban, quien creía tener el control absoluto durante el juicio al cadáver, no fue más que un peón en un juego donde él se creía rey, eliminado en el momento exacto en que dejó de ser útil. Dejamos la macabra política vaticana para retroceder aún más en el tiempo, a una era donde los dioses no eran juzgados por hombres, sino organizados por ellos en un sistema que creemos eterno, pero que fue una invención tardía. El Club de los 12. La pregunta parece sencilla. ¿Cuándo empezaron los griegos a adorar a los 12 olímpicos? Pero la respuesta es una historia fascinante de múltiples capas que se desarrolla a lo largo de un milenio. Revela que,
aunque los dioses mismos son antiguos, su famoso club exclusivo, de 12 miembros, es un invento sorprendentemente reciente en la línea de tiempo helénica. El consenso histórico, reconstruido a partir de la arqueología, la lingüística y la literatura, nos presenta dos líneas temporales distintas y separadas por un abismo de tiempo. La primera rastrea la adoración de los dioses individuales, que luego llamaríamos olímpicos, y nos lleva a las profundidades de la Edad del Bronce. La segunda línea temporal, mucho más corta, marca el momento en que estas deidades fueron veneradas por primera vez juntas, como un grupo canónico específico de 12. Nuestro viaje comienza alrededor del año 1400 a.C. con los micénicos, la primera civilización de habla griega. Durante décadas, nuestro conocimiento sobre ellos se limitaba a sus poderosas ciudadelas de piedra y a los ecos lejanos en los cuentos épicos de Homero. Pero el desciframiento de su escritura, el Lineal B, en la década de 1950, fue una revelación absoluta. En estas tablillas de arcilla, escondidas entre inventarios mundanos de carros, ruedas y personal, aparecieron los nombres de dioses, recibiendo ofrendas reales. Estas tablillas contienen a los dioses precursores de Zeus, Hera, Atenea, Hermes, Ares y Dioniso. Este último, sorprendentemente, se pensaba que era una importación tardía a Grecia, pero estaba allí desde el principio. Esta es la prueba irrefutable de que la adoración de estas deidades individuales era una empresa seria, patrocinada por el Estado siglos antes de que alguien imaginara que residían juntos en un ático en el monte Olimpo. Lo que es más fascinante es que este panteón temprano no era una imagen especular de su forma clásica posterior. La jerarquía divina era radicalmente diferente. En los registros de Pilos, por ejemplo, la deidad principal no era Zeus, sino Poseidón. Y no era simplemente el señor del mar como lo conocemos hoy. Era una entidad mucho más primaria y ctónica. Poseidón era conocido como el agitador de la tierra, Guanax, y se cree que los antiguos griegos le atribuían la responsabilidad directa de los terremotos. Esto nos dice que las relaciones entre los dioses eran fluidas, su prominencia variaba según el tiempo y el lugar. El reinado indiscutible de Zeus no era un hecho consumado, era una posición política que tendría que ganar en la imaginación religiosa de los griegos durante los siglos siguientes. Este sistema religioso era en sí mismo un híbrido, nacido del encuentro entre los griegos indoeuropeos entrantes y la civilización minoica preexistente en Creta. Cuando los palacios micénicos colapsaron violentamente alrededor del 1100 a.C., este mundo burocrático y centralizado se desvaneció, hundiendo a Grecia en una edad oscura. El arte de la escritura se perdió, pero los dioses no. Sus cultos sobrevivieron, aunque en una forma mucho más localizada y fragmentada. Este período de transformación fue crucial, porque fue de este reinicio cultural de donde se sentaron las bases para una identidad griega unificada o panhelénica. Dos fuerzas titánicas fueron instrumentales en este proceso de unificación. La primera fue literaria. Alrededor del siglo VIII a.C., surgieron los poetas Homero y Hesíodo. Ellos no inventaron a los dioses, pero hicieron algo más importante: los organizaron. La teogonía de Hesíodo proporcionó el árbol genealógico definitivo, narrando los orígenes de los dioses y su brutal guerra contra los titanes. Esto le dio a Zeus el triunfo final que lo estableció como el rey indiscutible del cosmos. Por otro lado, la Ilíada y la Odisea de Homero dieron a los dioses las personalidades distintas, defectuosas y demasiado humanas que reconocemos hoy. Estas epopeyas, recitadas en festivales por todo el mundo de habla griega, crearon una mitología compartida, un lenguaje religioso común que trascendía las diferencias locales. La segunda fuerza fue el auge de los grandes santuarios panhelénicos. En Olimpia,
un sitio con actividad religiosa que se remonta a la Edad del Bronce, se establecieron los Juegos Olímpicos en el 776 a.C., para honrar a Zeus, convirtiéndolo en el centro indiscutible de su adoración. En Delfos, un santuario fue dedicado a Apolo alrededor del 800 a.C., y este sitio se convirtió en el hogar del oráculo más poderoso del mundo antiguo. Estos lugares se convirtieron en centros de una fe común. Lugares físicos donde los mitos codificados por los poetas se monumentalizaron en piedra y fueron celebrados por todos los griegos, independientemente de su ciudad-estado de origen. Los mitos daban significado a los santuarios, y los santuarios prestaban autoridad real a los mitos. Sin embargo, incluso con este creciente panhelenismo, todavía no existía un concepto formal de los 12. Ese paso final llegó relativamente tarde. La primera evidencia concreta de un culto a los 12 aparece en Atenas alrededor del 522 a.C., con el establecimiento del altar de los 12 dioses en el ágora central de la ciudad. Este acto, probablemente una maniobra política de la clase dominante, creó un punto focal cívico y religioso para la ciudad-estado en desarrollo. El número 12 en sí mismo era profundamente simbólico, haciendo eco del orden cósmico, los meses del año y los signos del zodiaco, sugiriendo un panteón completo y equilibrado. Pero incluso entonces, este grupo nunca fue perfectamente rígido. La lista de miembros podía variar, con Hestia, la diosa del hogar, a menudo siendo intercambiada por el más dinámico Dioniso. Por razones que deberían resonar con las audiencias modernas, Dioniso era un favorito de los fans entre los dioses, incluso en aquel entonces. La respuesta a cuándo los griegos comenzaron a adorar a los 12 es, por tanto, una historia de dos comienzos. Comenzaron a adorar a los dioses individuales que llamamos olímpicos en la Edad del Bronce, con evidencia clara hacia el 1400 a.C., pero solo comenzaron a adorarlos como un grupo colectivo formal, conocido como los 12, casi 1000 años después, a finales del siglo VI a.C. Aún así, esto es simplemente hasta donde nos lleva la evidencia actual. La realidad es que los dioses esperaron milenios para sentarse juntos a la mesa. Dejamos el Olimpo griego para descender a las arenas de Giza, donde la piedra no solo cuenta historias, sino que es la historia misma, revelada no por construcción, sino por sustracción, nacida de la roca. Es la estatua más famosa del planeta, una criatura de mito y piedra que ha contemplado el sol naciente durante milenios. Pero la gran esfinge de Giza no se construyó de la manera en que solemos imaginar. No fue levantada bloque a bloque, como las colosales pirámides que custodia. En cambio, fue revelada. Es una pieza de la propia meseta de Giza, un único y masivo afloramiento de piedra caliza que manos antiguas tallaron hasta darle una forma viva. Este hecho geológico es la clave de toda su historia, una historia que se ha convertido en uno de los debates más acalorados de la arqueología. Durante milenios, desde los propios antiguos egipcios hasta los estudiosos modernos, la gente se ha preguntado ¿quién le dio forma a este trozo de piedra caliza? El consenso histórico convencional, respaldado por una montaña de evidencia arqueológica, apunta a un hombre, el faraón Kefren, de la cuarta dinastía, que gobernó alrededor del 2500 a.C. En esta visión, la esfinge fue el magnífico florecimiento final de la necrópolis de Giza, un guardián para su complejo piramidal. El argumento a favor de Kefren no se basa en una sola inscripción, sino en una red de pruebas físicas entrelazadas. Insiste en que la esfinge no puede entenderse como un monumento independiente, sino solo como una pieza final integral de una gran visión arquitectónica. La meseta de Giza no se desarrolló al azar, sino que fue un paisaje sagrado cuidadosamente planificado. Bajo esta teoría,
la esfinge está posicionada deliberadamente dentro de la porción de terreno de Kefren, alineada con su pirámide y templos. La evidencia más poderosa reside en la secuencia de construcción, el orden literal en que se hicieron las cosas. La esfinge se asienta en una cantera. El muro sur de esta cantera corta directamente a través de los cimientos de la calzada de piedra que conecta la pirámide de Kefren con su templo del valle. Esto prueba que la calzada tuvo que haber sido construida antes de que la cantera alrededor de la esfinge fuera completamente excavada. Este hecho simple e inmutable coloca la creación de la esfinge directamente dentro de la línea de tiempo del reinado de Kefren. Además, los dos templos directamente frente a la esfinge, el templo de la esfinge y el templo del valle de Kefren, están unidos a ella, arquitectónica y geológicamente. Se asientan en la misma terraza preparada y comparten un diseño casi idéntico para sus patios interiores, un estilo único de la era de Kefren y distinto del de su padre, Keops. El vínculo se vuelve inquebrantable gracias al trabajo del arqueólogo Mark Lehner. A través de un proceso de análisis geológico, su equipo demostró que los bloques de piedra caliza, utilizados para construir el núcleo del templo de la esfinge, fueron extraídos directamente de donde se asienta la estatua. Al mapear el contenido fósil único y las capas o estratos del lecho de roca, mostraron que las capas en los bloques del templo coinciden perfectamente con las capas en las paredes del recinto de la esfinge. Esto proporciona una cadena de custodia física directa. El acto de tallar la esfinge fuera del lecho de roca produjo simultáneamente los materiales de construcción para su templo. Esto nos lleva a otro punto crucial. Tanto la esfinge como su templo nunca se terminaron por completo. Las paredes del templo carecen de su revestimiento final de granito, y la extracción en el recinto parece haber sido abandonada abruptamente. Esto sugiere fuertemente que el complejo de la esfinge fue el último elemento en el programa de construcción masiva de Kefren, probablemente interrumpido por su muerte después de un reinado de unos 25 años. Este detalle resuelve elegantemente uno de los supuestos misterios más grandes: la falta de textos del reino antiguo que reclamen a Kefren como el constructor. En esencia, si un edificio no se completaba formalmente, nunca se dedicaba. Y si no se dedicaba, hay una probabilidad mucho menor de que sepamos quién lo encargó. El consenso sostiene que el rostro de la esfinge es un retrato idealizado del propio Kefren. Esto está respaldado por el contexto de la estatua y por el descubrimiento de una magnífica estatua de tamaño natural de Kefren en su templo del valle cercano. La esfinge lleva el tocado real, un símbolo exclusivo del faraón, cimentando su papel como representación de la realeza divina. La fusión del cuerpo de un león, que simboliza el poder bruto, con la cabeza de un rey, que simboliza el intelecto y el control, era una potente expresión de la naturaleza divina del faraón. A pesar del peso de la evidencia arqueológica, las teorías alternativas sobre el origen de la esfinge siguen siendo populares. La más prominente es la hipótesis de la erosión por agua, defendida por el geólogo estadounidense Robert Schoch. Él argumenta que la profunda erosión vertical en el cuerpo de la esfinge y las paredes de su recinto solo podría haber sido causada por miles de años de fuertes lluvias. Si él estuviera en lo correcto, esto empujaría su construcción a un período mucho más húmedo alrededor del 5000 a.C. o incluso antes. Sin embargo, los geólogos convencionales ofrecen una explicación más directa: la meteorización por sal. Durante la inmensa mayoría de su historia, el cuerpo de la esfinge estuvo enterrado en la arena. La humedad de la lluvia y el agua subterránea fue absorbida por la piedra caliza porosa, disolviendo las sales naturales dentro de la roca. A medida que la piedra se secaba, estas sales se recristalizaban y expandían, haciendo que la superficie se descascarara
en un patrón que imita perfectamente la erosión por agua. En general, esta teoría y otras no han recibido ninguna aceptación histórica convencional. Tras la caída del Reino Antiguo, el monumento fue abandonado en gran medida y consumido lentamente por el desierto. Para el año 1400 a.C., más de 1000 años después de su creación, estaba enterrada hasta el cuello en la arena, una reliquia olvidada de una era pasada. Su historia fue dramáticamente reiniciada por un joven príncipe que se convertiría en el faraón Tutmosis IV, como se registra en la Estela del Sueño, de granito que más tarde erigió entre sus patas. El príncipe se quedó dormido a la sombra de la Esfinge y tuvo un sueño poderoso. La estatua le habló, prometiéndole el trono de Egipto si limpiaba la arena que la asfixiaba. Tutmosis cumplió su voto, excavando el monumento y construyendo un templo a su alrededor. Al hacerlo, le dio a la Esfinge una segunda vida. Fue transformada de una pieza de arquitectura funeraria en una deidad mayor por derecho propio, un objeto de peregrinación y adoración durante los siglos venideros. La Esfinge que conocemos hoy, el sabio dios hablante del desierto, es casi enteramente un producto de esta reinvención del Reino Nuevo. Dejamos el enigma de la piedra en Egipto para enfrentar el enigma de la distancia, narrando la historia de dos gigantes que se miraron a través de un continente, pero nunca llegaron a tocarse las manos. Imperios fantasma. En el año 166 después de Cristo, un grupo de hombres demacrados que afirmaban ser enviados de un lejano rey occidental llegaron a la corte del emperador Huan de la dinastía Han en China. Habían viajado por mar, desembarcando en la provincia sureña de Rinnan, en el actual Vietnam, antes de ser escoltados a la capital, Luoyang. Su rey, dijeron, se llamaba Andún, un nombre que los historiadores chinos reconocieron como una transliteración plausible de Antonino. Esto casi con certeza se refería a Marco Aurelio Antonino, el emperador filósofo de Roma. Este único y extraño encuentro, documentado solo en los registros chinos y debatido por los historiadores desde entonces, es el punto de entrada perfecto a una de las no relaciones más fascinantes de la historia. Encapsula toda la historia de la China Han y la Roma imperial, dos imperios colosales, las anclas gemelas de la antigua Eurasia, conscientes de la existencia del otro, pero separados por abismos de distancia, cultura y potencias rivales. En su apogeo en el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano y la dinastía Han eran notablemente similares en escala y estructura. Ambos eran vastos estados multiétnicos que controlaban inmensos territorios y poblaciones, construyendo extensas redes de carreteras y desplegando poderosos ejércitos para lidiar con los bárbaros fronterizos. Eran los dos polos del mundo civilizado tal como lo conocían, los puntos finales de una red de intercambio en expansión que serpenteaba a través del continente. Sin embargo, a pesar de todo su poder paralelo, el consenso histórico moderno es claro. Su relación fue casi exclusivamente indirecta. No hubo tratados, ni conflictos, ni contacto diplomático sostenido. En cambio, su historia es una de intercambio mediado, donde los bienes, las ideas y las percepciones se filtraron a través de una larga cadena de culturas intermediarias. En ausencia de un conocimiento firme, cada imperio construyó una versión del otro que servía a sus propias narrativas culturales y políticas. A través de esto, crearon una relación construida menos sobre la realidad y más sobre la creación mutua de mitos. La imagen popular de una única ruta de la seda es una ficción conveniente. En realidad, la conexión era una red compleja y ramificada de senderos de caravanas y rutas marítimas. El viaje por tierra no era un solo viaje, sino un comercio de relevos donde los bienes cambiaban de manos muchas veces, en las bulliciosas ciudades oasis de Asia Central, como Samarcanda y Bujará. Un comerciante que salía de la capital Han de Chang'an
probablemente viajaría solo hasta la cuenca del Tarim, vendiendo sus productos a un comerciante sogdiano. Ese comerciante podría llevarlos al imperio Kushan en el actual Afganistán, quien a su vez comerciaría con los partos en Persia. Este sistema aseguraba que los bienes llegaran a su destino final despojados de su contexto original y que la información llegara como relatos fragmentados. Los 8.000 kilómetros que separaban las capitales eran un paisaje de peligro extremo, desde los traicioneros pasos de montaña de los Pamires hasta el vasto e implacable desierto de Taklamakan. Si bien las rutas terrestres son más famosas, existía una alternativa marítima crucial. Los marineros romanos, habiendo aprendido a aprovechar los vientos monzónicos, establecieron un animado comercio marítimo que conectaba el Egipto romano con puertos tan lejanos como Sri Lanka. Desde allí, los bienes podían continuar hacia el sudeste asiático y el puerto chino sureño de Guangzhou. El descubrimiento de un cuenco de vidrio romano en una tumba de Guangzhou que data de principios del siglo I a.C. proporciona una prueba concreta de la antigua importancia de esta vía marítima. La falta de contacto directo no fue solo el resultado de la distancia, sino un resultado activo de la estrategia geopolítica orquestada principalmente por el Imperio Parto. Geográficamente posicionados entre las dos superpotencias, los partos, junto con los Kushans, controlaban las coyunturas más críticas de la ruta de la seda. Entendían perfectamente que su inmensa riqueza dependía de su monopolio como intermediarios. Eran porteros celosos que trabajaban activamente para impedir el contacto directo entre sus dos mayores clientes. Las fuentes chinas son explícitas en este punto, señalando que Partia era a menudo una dificultad, pero que no podían hacer mucho al respecto. El ejemplo más potente de esta estrategia es la historia del enviado chino Gan Jing en el año 97 después de Cristo. Enviado por el gran general Han Ban-chao en una misión para establecer finalmente contacto con Roma, Gan Jing llegó tan lejos como Mesopotamia, a orillas del Golfo Pérsico. Estaba a punto de entrar en territorio romano, pero allí los marineros partos, ansiosos por proteger su lucrativa posición, lo engañaron deliberadamente. Le tejieron cuentos de un viaje por mar peligroso que podría tomar hasta 2 años con vientos desfavorables. Un viaje tan largo y desalentador que muchos hombres morían de pura nostalgia. Desanimado, Gan Jing dio media vuelta, sin saber que probablemente estaba a solo unas pocas semanas de viaje por tierra de la frontera romana en Siria. Este único acto magistral de desinformación frustró con éxito el intento más serio de China de llegar a Roma. El comercio que fluía a través de esta red fragmentada no era de necesidades básicas, sino de bienes de lujo altamente especializados en los que un imperio sobresalía en su producción. Para Roma, el premio final era la seda. La tela translúcida y brillante se convirtió en una sensación, un símbolo de riqueza y estatus tan potente que provocó un pánico moral. Escritores conservadores como Séneca el Joven despotricaron contra las prendas de seda, que a menudo se volvían a tejer para ser transparentes, como símbolos de decadencia y afeminamiento. Para estos escritores, las telas de seda habrían asqueado a los hombres robustos de la era republicana como Catón o Escipión el africano. Los funcionarios, por otro lado, se preocupaban por la salida masiva de riqueza romana para pagarla, creando un déficit comercial severo. Para la élite Han, los productos romanos más codiciados eran la cristalería de alta calidad de los talleres de Alejandría y Siria. Muy superiores a cualquier cosa producida localmente, estos artículos se convirtieron en poderosos símbolos de estatus. Los arqueólogos han desenterrado cuencos de vidrio romanos, cuentas y platos de plata dorada en las tumbas de príncipes y nobles Han, proporcionando las huellas físicas de este intercambio a larga distancia. Este comercio revela una verdad fascinante.
Los dos imperios eran iguales tecnológicamente en diferentes dominios. En ausencia de contacto directo, cada imperio construyó una imagen fantástica del otro, revelando más sobre sí mismos que sobre sus contrapartes distantes. El conocimiento romano era confuso en el mejor de los casos. Autores como Plinio el Viejo describieron a lo que llamó el pueblo de la seda, en términos vagos, a menudo míticos. Fueron retratados como un pueblo pacífico, justo y civilizado que vivía hasta una gran edad y rehuía el contacto directo con los forasteros. En su relato, estas personas de la seda estaban dispuestas a dejar sus bienes para el comercio en un lugar desierto, lo que habla claramente de la realidad del traspaso en la frontera china. La famosa idea errónea de Plinio de que la seda era un producto lanoso, peinado de las hojas de los árboles, ilustra perfectamente la profunda falta de conocimiento de primera mano. El hecho de que la seda fuera producida por gusanos podría haber conmocionado a los romanos. Los relatos chinos son más detallados, pero igualmente idealizados. Llamaron al Imperio Romano Da Qin, sugiriendo que veían a Roma como una contraparte civilizada de su propio imperio, una especie de Gran China en el otro extremo del mundo. Afirmaban que la gente de esta tierra era alta y honesta, y también se parecía exactamente a los chinos. Algunos creen que puede haber sido implícito para los antiguos chinos que los romanos eran algún tipo de colonia perdida de la antigua China. Sin embargo, no hay prueba de esto. Lo más sorprendente es que Roma fue descrita como poseedora de un sistema político utópico donde los gobernantes no eran hereditarios, sino elegidos por su mérito. Si el reino sufría calamidades, el rey era depuesto sin ceremonias y aceptaba su degradación sin ira. Notablemente, mientras algunos han visto esto como una descripción del sistema de cónsules, la mayoría de los historiadores no creen que este sea el caso. En cambio, se piensa que esta era una proyección perfecta de los valores confucianos idealizados sobre una tierra distante y desconocida. En un sistema confuciano, si un gobernante pierde el mandato del cielo, lo peor que puede hacer es luchar contra ello. Los romanos, siendo distantes y poderosos, podían servir como un modelo de cómo los chinos creían que ellos mismos deberían comportarse idealmente. Las condiciones políticas estables que sostuvieron incluso esta conexión indirecta comenzaron a desmoronarse en el siglo III después de Cristo. La dinastía Han colapsó en un largo período de conflicto muy famoso, conocido como el período de los Tres Reinos. El Imperio Romano entró en su propia crisis prolongada, lo que finalmente llevó a su fragmentación. El colapso de estas dos anclas imperiales hizo que las rutas comerciales de larga distancia fueran mucho más peligrosas y menos rentables. Si bien el comercio nunca cesó por completo, la gran escala de intercambio vista en el apogeo de los dos imperios disminuyó significativamente. El hilo que conectaba los dos extremos de Eurasia se había deshilachado, y un intento significativo de reiniciar las relaciones no comenzaría de nuevo hasta el siglo VII. Sin embargo, para ese momento, el Imperio Romano solo persistía en el este, y China estaba bajo el dominio de la poderosa dinastía Tang. Al final, ya sea en las costas de una isla volcánica o en las cortes imperiales de China, la lección es la misma. Detestamos el vacío. Cuando la historia guarda silencio, nosotros hablamos por ella. Inventamos muertes poéticas para nuestros dramaturgos, imaginamos estatuas donde solo hay rocas y convertimos armas secundarias en almas de acero. No lo hacemos por engañar, sino porque necesitamos que el pasado tenga sentido. Necesitamos que los héroes sean perfectos y que los villanos sean castigados. Pero como hemos visto hoy, la verdad suele ser más extraña, más cruda y mucho más fascinante que cualquier mito. Gracias por acompañarme en esta disección del pasado. Si te ha gustado, dale a me gusta
y comparte este video con alguien que crea que lo sabe todo sobre historia. Nos vemos en el próximo misterio.